Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos de alegría. Hoy nos sumergimos en un tema que sin duda alguna, promete dejar una marca imborrable en nuestra percepción, algo que ha resonado en los titulares y en las conversaciones de admiradores y curiosos por igual. Hablaremos de nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha sabido cómo cautivar al mundo entero con su carisma arrollador, su talento innegable y, seamos sinceros, ese físico que roba suspiros. Sin embargo, nuestro enfoque de hoy va mucho más allá de sus abdominales marcados o los roles protagónicos que lo han catapultado a la fama. Hoy vamos a desentrañar un secreto que él mismo ha custodiado celosamente, una revelación que acaba de salir a la luz y que, créanme, redefine por completo la imagen que teníamos de él. Así que prepárense para un viaje fascinante, pónganse cómodos, porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser inolvidable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si nuestro contenido resuena con ustedes y desean estar al tanto de todas las novedades y exclusivas que compartimos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para ser los primeros en recibir nuestras notificaciones. Dicho esto, demos inicio a la intrigante historia de Can Yaman. Saben, Can Yaman es uno de esos fenómenos que, desde su irrupción en la escena global, ha generado un auténtico torbellino de atención. Sus producciones turcas como las aclamadas Erkencikus o Dolunay trascendieron fronteras para convertirse en auténticos fenómenos culturales y su atractivo se propagó como la pólvora por todos los continentes. Lo hemos visto deslumbrar en alfombras rojas, compartir sus pensamientos en innumerables entrevistas, interactuar con sus seguidores en las redes sociales, siempre con esa sonrisa radiante y esa energía contagiosa que parece inagotable. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de esa fachada de perfección y éxito deslumbrante? La verdad es que Can ha estado enfrentando una batalla silenciosa, algo que hasta ahora mantenía en la esfera más íntima de su vida, y que nos revela una faceta mucho más humana, vulnerable y profundamente relatable del actor. El secreto que ha emergido, y que ha sacudido los cimientos de la percepción pública sobre él, se centra en su salud mental. Sí han oído correctamente. En una entrevista reciente que ha sido ampliamente difundida y comentada, Can Yaman se abrió de capa y habló con una honestidad desgarradora sobre sus prolongadas luchas contra la ansiedad y la depresión. Y no estamos hablando de un episodio aislado o de un malestar pasajero. Él mismo confesó con una sinceridad estremecedora que ha estado lidiando con estos complejos problemas desde mucho antes de alcanzar esa fama mundial que hoy lo rodea. Imaginen la magnitud de esa revelación. Mientras millones de admiradores lo aclamaban en la pantalla, mientras su carrera ascendía a una velocidad vertiginosa, él estaba librando una batalla interna de una intensidad insospechada, una lucha silenciosa pero feroz contra sus propios demonios. Lo que resulta más impactante y a la vez conmovedor de sus declaraciones es la forma en que describió el peso abrumador de la fama y la presión insoportable que sentía. Can explicó que si bien era consciente de la positividad que emanaba del éxito y el reconocimiento, a menudo se sentía completamente abrumado por las expectativas incesantes, por el escrutinio público constante y, en ocasiones, invasivo. Compartió cómo en ciertos momentos, la sensación de vacío lo invadía, cómo el agotamiento emocional lo consumía, y cómo la ansiedad, con su garra paralizante, le impedía disfrutar plenamente de los momentos más dichosos de su vida, esos instantes que para muchos son el culmen de la felicidad. Es un recordatorio poderoso y a veces doloroso, de que por muy glamurosas y exitosas que parezcan las vidas de las celebridades, detrás de cada rostro sonriente y cada proyección pública, existe una persona con sus propias vulnerabilidades, sus miedos y sus desafíos íntimos. Can Yaman no se detuvo simplemente en la enumeración de sus problemas, sino que también compartió abiertamente el camino que ha estado recorriendo para superarlos. Explicó detalladamente que ha buscado ayuda profesional especializada, que ha invertido tiempo y esfuerzo en aprender técnicas efectivas para gestionar la ansiedad y que, de manera consciente y decidida, ha convertido su bienestar mental en una prioridad absoluta. Este es un aspecto que personalmente admiro profundamente. Salir a la luz pública y hablar abiertamente sobre estos temas, especialmente en culturas donde la salud mental aún puede ser objeto de estigma o malentendidos, requiere una valentía extraordinaria. Él no solo está emprendiendo un camino de sanación para sí mismo, sino que al hacerlo, está enviando un mensaje de esperanza y de solidaridad inmensamente poderoso a todos y cada uno de sus seguidores. No están solos en sus luchas.
Piensen en la vasta cantidad de personas que ven a Can Yaman como un modelo a seguir, como una figura inspiradora. Al compartir su experiencia de manera tan honesta y transparente, les está comunicando un mensaje crucial, que asterisco está perfectamente bien no estar bien, que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino por el contrario, una demostración de asterisco fortaleza y autoconciencia. Les está animando a dar el paso de hablar sobre sus sentimientos, a romper las cadenas del silencio, a buscar el apoyo que merecen y necesitan. Es un acto de empatía y de generosidad que trasciende con creces cualquier personaje que haya interpretado en la pequeña o gran pantalla. Además, Can Yaman ofreció una reflexión sumamente interesante y pertinente sobre la asterisco disparidad entre la imagen pública y la realidad privada. Él señaló que muy a menudo, la imagen que proyectamos a través de nuestras redes sociales o en los medios de comunicación no se corresponde del todo con la complejidad de nuestras experiencias internas. Él mismo, a pesar de proyectar una imagen de seguridad inquebrantable y confianza absoluta, confesó sentir esa inseguridad latente y esa duda persistente. Es un contraste fascinante que nos invita a una profunda introspección sobre nuestras propias vidas, sobre la tendencia natural que tenemos a mostrar solo una faceta de nosotros mismos, a menudo la más idealizada y pulida. Sus palabras también nos impulsan a cuestionar la forma en que, como audiencia, consumimos el contenido relacionado con las celebridades. A veces nos quedamos atrapados en la superficie, cautivados por las noticias de escándalos fugaces o romances pasajeros, y olvidamos que detrás de cada figura pública hay una historia compleja, a menudo dolorosa, tejida de matices y experiencias humanas. Can Yaman, con su apertura, nos está invitando a verlo no solo como el actor sexy o el ídolo de masas, sino como un asterisco ser humano integral, con sus altibajos, sus miedos y sus esperanzas, tan reales y válidos como los de cualquiera de nosotros. Para mí, esta revelación por parte de Can Yaman no hace más que asterisco incrementar mi admiración por él. No solo lo reconozco como un actor de gran talento y un carisma magnético, sino también como una persona valiente, sincera y con una profunda integridad. Ha demostrado que la asterisco vulnerabilidad puede ser una poderosa fuente de conexión humana y de fortaleza interior. Y creo firmemente que es fundamental celebrar este tipo de autenticidad, porque es precisamente esta cualidad la que nos permite construir vínculos más profundos, significativos y genuinos. Recuerdo vívidamente haber leído comentarios en las redes sociales tras la difusión de esta entrevista, y la abrumadora mayoría expresaba asterisco apoyo incondicional y profunda admiración. La gente le agradecía infinitamente por su valentía, por haber sido tan abierto y honesto. Esto demuestra, de manera contundente, que a pesar de los prejuicios y las reticencias que a veces persisten, la sociedad en su conjunto está cada vez más dispuesta a escuchar, comprender y apoyar a aquellos que alzan la voz sobre cuestiones de salud mental. Y Can Yaman se encuentra, sin duda alguna, en la vanguardia de esta conversación vital. Esta situación nos sirve como un recordatorio fundamental de que asterisco todos, absolutamente todos, tenemos nuestras batallas internas. Quizás nosotros no nos encontremos en el ojo del huracán mediático, pero todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa presión aplastante, esa ansiedad que nos atenaza, esa tristeza profunda. Y saber que incluso personas que parecen tenerlo todo, que poseen una vida aparentemente perfecta, pueden atravesar por experiencias similares, nos hace sentir menos solos, menos aislados en nuestras propias dificultades. Nos recuerda la importancia imperativa de la asterisco compasión, tanto hacia los demás como, quizás de manera aún más crucial, hacia nosotros mismos. Para aquellos de ustedes que quizás estén atravesando por una situación similar, que se encuentren luchando con sus propias batallas de salud mental, el mensaje de Can Yaman es inequívoco y esperanzador: asterisco no están solos. Asterisco busquen ayuda. Asterisco hablen con alguien de confianza. Asterisco permíteinse sentir todas sus emociones y sobre todo, asterisco permíteinse el proceso de sanación. El camino puede presentarse arduo y desafiante, pero es innegablemente posible encontrar la luz al final del túnel. Y el simple hecho de que una figura pública de la talla e influencia de Can Yaman comparta su experiencia puede ser ese primer rayo de luz, esa chispa de esperanza para alguien que desesperadamente la necesita. Ahora, reflexionemos un momento sobre las asterisco implicaciones de esta revelación para su carrera profesional. ¿Cómo afectará esta honestidad a su imagen pública? Desde mi perspectiva, y creo que a largo plazo, esta revelación asterisco forta lecerá su imagen de manera significativa. La gente en general admira profundamente la autenticidad y la fortaleza interior que se manifiesta en la superación de adversidades.
Al ser tan transparente y vulnerable, Can está demostrando una madurez y una resiliencia extraordinarias que sin duda alguna aumentarán el respeto y el cariño de sus seguidores. Ya no lo percibimos únicamente como el galán de telenovela, sino como un asterisco hombre completo con una profundidad y una complejidad que antes desconocíamos y que ahora apreciamos aún más. Y esto a su vez nos invita a una asterisco reflexión más amplia sobre la industria del entretenimiento en sí misma. ¿Cuánto hemos avanzado realmente en cuanto a la conversación abierta y constructiva sobre salud mental dentro de este ámbito tan exigente? Si bien es cierto que aún queda un largo camino por recorrer, figuras como Can están abriendo puertas, derribando barreras y desmantelando estigmas. Es un paso monumental hacia la creación de entornos laborales más saludables, más seguros y de mayor apoyo para todos aquellos que forman parte de esta exigente y apasionante industria. En resumen, la revelación de Can sobre sus luchas personales con la ansiedad y la depresión es, sin duda, una noticia impactante, pero sobre todo, es una noticia profundamente inspiradora. Nos ha mostrado la humanidad latente detrás del ídolo, la valentía que se esconde tras la fama deslumbrante y la importancia vital de priorizar nuestro bienestar mental por encima de cualquier otra cosa. Él no solo ha conquistado pantallas y escenarios, sino que ahora, con su admirable honestidad, está conquistando corazones de una manera mucho más profunda, significativa y duradera. Así que, para recapitular, hemos explorado a fondo cómo Can ha compartido sus batallas internas contra la ansiedad y la depresión, desafiando audazmente la imagen pública proyectada y demostrando una valentía digna de admiración. Hemos reflexionado sobre el impacto transformador de la fama, la importancia fundamental de la autenticidad en la era digital y el poderoso mensaje de esperanza y solidaridad que su historia envía a millones de personas alrededor del mundo. Y ahora, queridos amigos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Qué les inspira la historia de Can? Por favor, déjenme sus valiosos comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Su opinión es una pieza fundamental para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encuentran útil, informativo o inspirador, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan enterarse de esta importante y conmovedora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta profunda conversación. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.